Hola amigos de YouTube, en esta ocasión, les enseñaré cómo aplicar las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Veamos un problema. Gary sale todos los días de su piña y va a comer los brotes de un tierno árbol. Para ello se desplaza por el suelo 4 metros y luego trepa en el árbol 3 metros. Pero un buen día se encuentra con que alguien ha colocado un tablón desde la salida de la piña hasta la copa del árbol. ¿Cuántos metros crees que recorrerá si se desplaza por el tablón hasta la copa del árbol? ¿Y cuáles son las razones trigonométricas del ángulo que se forma en la salida de la piña y el tablón? Entonces quedaría así. Está la piña y Gary saliendo de ella. La distancia que recorre por el suelo son 4 metros, luego trepa el árbol 3 metros para llegar a los brotes y tenemos también el tablón que alguien colocó. Entendamos el problema. El recorrido que hace Gary por el suelo de 4 metros le vamos a llamar el lado A. El recorrido que hace al trepar el árbol de 3 metros le vamos a llamar B. Y al tablón que es colocado le vamos a llamar C. Estos tres lados forman un triángulo rectángulo, mientras que el lado C y el lado A forman un ángulo que es el ángulo de estudio que nos están pidiendo para las razones trigonométricas. Idear un plan. Para obtener las medidas del tablón usaríamos el teorema de Pitágoras, es decir, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, considerando que A cuadrado viene siendo 4 metros y B cuadrado viene siendo 3 metros. Desconocemos el valor de C cuadrado. Para las razones trigonométricas, consideremos que el cateto opuesto del ángulo de estudio viene siendo 3 metros y el cateto adyacente, que es el que forma parte del ángulo, viene siendo 4 metros. Al ángulo le llamaremos beta. Ejecutemos el plan. Para ello utilizaremos el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Quedaría de esta manera. C cuadrado es igual a 4 metros al cuadrado más 3 metros al cuadrado. C cuadrado nos quedaría igual. Hacemos la potenciación. 4 por 4, 16, sería 16 metros cuadrados. 3 por 3 sería 9 metros cuadrados. C nos quedaría igual. Hacemos la suma, 16 más 9 son 25. C cuadrado es igual a 25 metros cuadrados. El cuadrado de la C lo pasamos, hacemos un despeje y lo hacemos una raíz. Sería C es igual a raíz de 25 metros cuadrados. El cuadrado del metro se simplifica con el cuadrado de la raíz y sacamos la raíz de 25. La raíz de 25 es 5. Entonces C nos quedaría igual a 5 metros. Bien, para las razones trigonométricas dijimos que al ángulo le llamaríamos beta. Entonces calcularemos el seno de beta, el coseno de beta y la tangente de beta. Para el seno de beta nos dice la fórmula que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, por lo que nos quedaría seno de beta es igual a 3 quintos. Para el coseno de beta usaremos la fórmula del coseno, que sería el cateto adyacente entre la hipotenusa, es decir, 4 entre 5. Y para la tangente usaremos su fórmula, que es cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 3 entre 4. Miremos hacia atrás en el problema. El problema nos pide calcular la distancia que Gary recorrería en el tablón hasta llegar a la copa del árbol. Para ello usamos el teorema de Pitágoras y como resultado nos dice que fueron 5 metros. También el enunciado nos pide calcular las razones trigonométricas del ángulo que se forma desde el tablón, entre el tablón y el desplazamiento que hace Gary por el suelo. Para ello usamos las razones trigonométricas del seno, coseno y tangente, arrojándonos estos valores. El seno de beta es igual a 3 quintos, el coseno de beta es 4 quintos y la tangente de beta viene siendo 3 cuartos. Gracias por sus visitas, no olvides darle like y compartir. Created using Powtoon.